falleció a sus 8 años y que el presidente en una declaración lamentable, igual que el ministro de Salud, pues dijeron que había sido culpa de su madre por haberle permitido subirse a una bicicleta, sin ningún tipo de compasión de lo que puede significar para una madre perder a su hijo de 8 años que padecía de una enfermedad que se llama hemofilia. Y por eso la hemofilia es una enfermedad que podríamos considerar como rara, pero hay muchas enfermedades raras que padecen los colombianos y que en estos momentos de la situación del sector salud queremos averiguar en qué están, qué está pasando con los medicamentos. La nueva EPS, Sebastián, ¿cuántos pacientes tiene? ¿Cuántos afiliados tiene la nueva EPS? 11 millones. 11 millones que hoy están en vilo por cuenta de la intervención. Sí, ya vamos 2 años intervenida. Lo que ha sucedido, Camila, es que el gobierno ha trasladado, o la Superintendencia de Salud ha trasladado muchas otras EPS o liquidadas o intervenidas y las ha metido ahí. De hecho, hoy la nueva EPS tiene casi la mitad de los afiliados del régimen de salud del país. Pues déjeme saludar a Diego Fernando Gil, que es el director de la Federación Colombiana de Enfermedades Raras, FECOER. Señor Gil, bienvenido. Gracias por estar con nosotros nuevamente aquí en Blue Radio. Muchas gracias, Camila. Gracias a la mesa de trabajo y, por supuesto, gracias a Blue por hacerle seguimiento a todo lo que está pasando con las familias y los desafíos del sistema de salud. Hemos hablado en varias oportunidades durante este gobierno sobre lo que está pasando con los pacientes de enfermedades raras y quiero preguntarle hoy, a 17 de febrero del 2026, si en los últimos años esta situación de los medicamentos y de las atenciones a pacientes de enfermedades raras en Colombia pues ha empeorado o no. Camila, lo que estamos viviendo en este momento es una catástrofe humanitaria. Estamos viviendo una situación sin precedentes. Creo que en algunos espacios habíamos conversado sobre esto. Los pacientes con enfermedades raras vienen enfrentando barreras históricas de acceso no solamente a medicamentos, tecnología, sino a servicios complementarios. Pero lo que estamos viviendo hoy en Colombia, con un aumento incluso de la tasa de mortalidad de pacientes con enfermedades raras, es algo que no se había visto antes. La carga que están recibiendo las familias, no solamente desde el punto de vista del deterioro de la salud de sus seres queridos, sino también la carga emocional, la carga social, la carga económica, es algo que muchas veces no se visualiza o muchas veces la gente no conoce. Realmente estamos enfrentando una crisis sin precedentes. Claro, señor Gil, ustedes desde hace varios días empezaron a visibilizar el caso de Kevin Acosta, más o menos desde el 9 de febrero, ustedes empezaron a lanzar alertas desde FECOER y esto se convierte en una especie de radiografía de lo que están pasando miles de pacientes con enfermedades raras y de hecho miles de pacientes a nivel nacional. Pero para enfocarnos en el caso de Kevin, ya hablaremos de la radiografía a nivel nacional, ustedes, como lo digo, empiezan a visibilizar este caso el 9 de febrero. Primero, de un traslado que no llegó, pero desde hace meses de un medicamento que tampoco. ¿Cómo se dio este paso a paso? ¿Cuándo fue la última vez que Kevin recibió su medicamento y demás? La información que nosotros tenemos por parte de la familia de Caterine, que es su madre, es que Kevin recibió tratamiento más o menos hasta el 12 de diciembre del año 2025, o sea, casi que duró más de 2 meses, casi 3 meses sin tratamiento para hemofilia. Más allá del suceso que generó esta consulta por urgencias y esta dificultad que tuvo Kevin, lo que dejó entrever es que él estaba a la deriva, estaba sin prestador asignado por parte de nueva EPS, estaba sin tratamiento para la hemofilia, y esto es especialmente grave en pacientes con enfermedades raras porque la suspensión de un tratamiento genera daños que son irreversibles, daños que son irreparables, y cuando se presentan emergencias de este tipo o cualquier otra, se vuelve mucho más complejo para los médicos poder atender o poder garantizar unas condiciones de vida para un paciente. Realmente se hace mucho más difícil. Director Gil, irreversibles y además progresivos, porque hay algunos que si no reciben la atención a tiempo empeora su mal. En este momento pues estamos hablando de este caso dolorosísimo del niño Kevin Acosta, pero yo le quisiera preguntar por la afectación de enfermedades raras en niños. En este momento usted dice hay una catástrofe humanitaria por lo que está ocurriendo con enfermedades raras. ¿Cuántos niños en Colombia son afectados por enfermedades raras y cuáles son esas enfermedades raras que más afectan a los niños? Bueno, lo que vale la pena mencionar en ese sentido es que las enfermedades raras no tienen una mayor prevalencia en determinados grupos etarios, afectan a personas de diferentes rangos de edad, no hay una
una presencia mayor, digamos, en niños. Afecta tanto a pacientes pediátricos como a adultos jóvenes, adultos mayores. Sí se presenta de pronto más casos o hay mayor incidencia en casos de mujeres, ¿sí?, en relación con los hombres. Pero eso es algo que, digamos, se ha venido estudiando, esta incidencia de los casos, porque el panorama, por supuesto, en Colombia no es exactamente el mismo al panorama de otros países. Por supuesto que los desafíos con los niños son cada vez mucho mayores, porque tienen un nivel de vulnerabilidad mucho más alto. Muchos de los tratamientos que se desarrollan o medicamentos que se investigan y se desarrollan están dirigidos para población adulta y no especialmente para pacientes pediátricos, y eso representa, digamos, que un reto en términos de la oferta terapéutica que se pueda generar para estos pacientes. Señor Gil, ¿qué pasa con los medicamentos? Si nos puede explicar, y a las personas que están conectadas con nosotros, porque el niño Kevin pues no recibió el medicamento que necesitaba frente a la enfermedad que padecía, pero ¿qué pasa con esos tratamientos? ¿No están en el país? ¿No se pueden entregar? ¿Por la burocracia no están llegando a los pacientes? ¿Qué es lo que está sucediendo en estas situaciones que usted dice? Estamos viviendo una catástrofe humanitaria y, por ejemplo, la nueva EPS, pues que en este momento está intervenida por el gobierno nacional. Yo creo que la causa que subyace dentro de toda esta crisis es de orden financiero, ¿sí? Claramente los recursos asignados para la UPC, unidad de pago por capitación, no son suficientes. Los recursos también de presupuestos máximos no están llegando de forma oportuna para atender a los pacientes. A esto se suma que en el caso, por ejemplo, de Nueva EPS, tiene unos procesos de embargo, ¿sí?, por parte de algunas entidades con las cuales no ha cumplido sus obligaciones. Eso complejiza mucho más el tener los recursos disponibles para atender a la población. Entonces yo creo que la causa es financiera, y eso es algo que hay que resolver, por supuesto, de forma inmediata. Algo que quiero remarcar acá es que debe haber un plan de choque también que sea urgente, porque el reloj biológico de los pacientes va a una velocidad diferente de las decisiones que se puedan tomar por parte de las personas o de las entidades responsables de la atención de los pacientes. Los pacientes no pueden esperar meses hasta aprobaciones de reformas o digamos, decisiones que se deban tomar para poder acceder a sus medicamentos y tratamientos. O sea, en cuestión de días un paciente perfectamente se puede deteriorar, su enfermedad puede avanzar y puede fallecer, como sucede con el caso de Kevin o muchos otros pacientes que están en la misma situación. Sí, estos pacientes, señor Gil, pues se paga vía presupuestos máximos, pues un poco para los oyentes que no lo tenían presente, y quisiera que nos dé una dimensión de la cantidad de plata que hace falta. Quiero que me dé la plata de la deuda que el gobierno tiene con el tema de presupuestos máximos y la plata que el presupuesto que se bajó este año respecto al 2025 para estos rubros. Bueno, ahí, Sebastián, vale la pena aclarar algo que es muy importante, y es que la atención de los pacientes con enfermedades raras no solamente se financia con presupuestos máximos, sino una muy buena parte con esa bolsa grande de recursos que es la unidad de pago por capitación. De ahí se financia buena parte de la atención. Con presupuestos máximos, que es una bolsa mucho más pequeñita, se financian medicamentos, tecnologías y servicios que necesitan pacientes, no solamente enfermedades huérfanas, sino VIH, cáncer, adulto mayor, personas en condición de discapacidad. Entonces, lo que sucede con esas dos grandes bolsas impacta la atención de los pacientes, ¿sí? En cuanto a la cantidad de presupuesto que se ha asignado, nosotros indiscutiblemente celebramos el hecho de que se haya ajustado por equidad el incremento de la UPC para el régimen subsidiado. Eso es algo que es una deuda social que tenemos desde hace muchos años. Sin embargo, el incremento que hubo para la unidad de pago por capitación para régimen contributivo se quedó muy corto, alrededor del 9%, que no cubre las necesidades que necesita la población. Recordemos que la expectativa era que hubiera un incremento superior al 15% para poder cubrir estos esquemas de atención, y eso no se dio. De otro lado, en relación con esa bolsa más pequeña que son los presupuestos máximos, venimos en una dinámica de incumplimiento reiterativo del giro de estos recursos. Si bien la ADRES y el mismo gobierno siempre dicen que los recursos siempre han estado girándose al día, esto no es una realidad. Los presupuestos máximos deben girarse a más tardar el 15º día de cada mes, como lo establece la norma, pero la realidad es que esos recursos no están llegando. Y si bien no son en magnitud
tan grande en cantidad como la UPC, sí están afectando de forma muy grave a población que no puede acceder a alimentos con propósito médico especial, a cuidador, a pagos de transporte, a pañales, a cremas antiescaras, cosas que son importantes dentro de la atención integral de un paciente. Mire, tengo una última pregunta, director Gil, y es que Kevin Arley Acosta, a quien vemos o veíamos en pantalla, que es este niño de 8 años que falleció por falta de su medicamento, a pesar de que el presidente Gustavo Petro y el ministro de Salud dicen que fue por irresponsabilidad de su familia de haberle permitido montarse en una bicicleta, es la cara visible de una realidad que están viviendo diferentes pacientes, no solo niños, sino adultos con enfermedades raras. ¿Ustedes qué cifras manejan de fallecimientos por falta de acceso a los medicamentos en esta crisis de la salud que estamos viviendo? ¿Cuántos pacientes han fallecido por falta de los medicamentos? Camila, nosotros no tenemos datos específicos del número de fallecimientos como consecuencia de falta de acceso a tratamiento. No tenemos esos datos, pero sí tenemos los datos del total de fallecimientos por todas las causas en enfermedades raras, ¿sí? Nosotros le hemos solicitado formalmente al ministerio que desagreguen la información por causalidad, porque es necesario abordar este tema de la mortalidad. Nosotros lo advertimos incluso en el Congreso de la República hace varios meses. La tasa de mortalidad ha aumentado y el caso de Nueva EPS es un caso crítico, Camila. Nosotros en el año 2025 Colombia tuvo alrededor de 2.300 fallecimientos en personas con enfermedades raras. 530, una cifra superior a 530 fallecimientos corresponden a la Nueva EPS, ¿sí? El total de fallecimientos de Nueva EPS, pero el agravante acá es que la Nueva EPS no es la entidad con la mayor cantidad de afiliados con enfermedades raras. Es la segunda entidad que tiene, digamos, la mayor cantidad de población con estas condiciones, lo que hace mucho más alarmante la situación de esta entidad. Más de 530 personas fallecieron en total, es algo que se debe monitorear, se debe ver. Hemos visto que el ministerio, tanto el ministerio como la Nueva EPS, no están haciendo el debido seguimiento de análisis de esta causalidad, y esto es tremendamente grave, porque lo que estamos viendo es que los pacientes están literalmente a la deriva, alrededor de 16.000 pacientes con enfermedades raras afiliados a Nueva EPS. Pues es el director de la Federación Colombiana de Enfermedades Raras, Diego Gil, quien nos atiende hoy precisamente después de la noticia que ha conmovido al país, y es la muerte de este niño Kevin, y sobre todo las declaraciones del gobierno nacional. Doctor Gil, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes también. Saludos para todos. Esto es un drama, Camila, para las familias de los pacientes con enfermedades huérfanas, por los costos que representa para esas familias, por ejemplo, los medicamentos. Un solo medicamento, Camila, yo estaba averiguando hace unos días con personas acá que sufren ese problema, puede costar 500 millones de pesos al año, ¿sí? Y sin contar tratamientos, terapias, hospitalización y demás, así que muy pocas familias podrían cubrir los costos médicos para ese tipo de pacientes, por lo cual se necesita que se recupere el sistema de salud en Colombia, Camila. Es urgente antes de que sigan muriendo más niños y más personas, como sucedió con Kevin. Y es que, Camila, el siguiente gobierno, del color que sea, yo creo que de corto plazo es el problema más grande que hay en la Nueva EPS. Es un monstruo gigante que le metieron y lo rellenaron de afiliados de antiguas EPS, que la Contraloría, Camila, el año pasado hizo una pesquisa financiera y encontró que hay más de 21 billones de facturas no pagadas. 21 billones, para dimensionar, es más de 1% del PIB de Colombia. Hay 11 millones de colombianos que están caminando en una EPS que no funciona, que ha tenido gente como Aldo Cadena, que tuvieron que cambiar el manual de funciones interno para que el señor pudiera posesionarse porque no cumplía los requisitos, que venía casi de quebrar Capital Salud en el 2014, y creo que es algo que en campaña poco se le ha preguntado a los candidatos. Oiga, usted es presidente, y al otro día, ¿qué hace con la nueva EPS? La liquida, la divide, ¿qué hace con el pasivo la 9 EPS? Son más, si eso fuera el año pasado 21 billones, me pregunto en este momento cuál será la deuda y los pasivos de esa EPS. Sí, Sebastián, es que esa es una pregunta que tal vez la han respondido de manera retórica algunos candidatos diciendo vamos a recuperar el sistema, pero no cómo y no con preguntas específicas, que eso sería un tema muy importante para tratar. Mire, yo quiero decir algo sobre por qué estamos hablando hoy de esto, porque la pregunta es, ¿y los otros pacientes? Todos los pacientes son importantes. Hoy estamos hablando de enfermedades huérfanas o enfermedades raras como la hemofilia, no solamente por la muerte de Kevin Acosta, sino porque
que esta asociación de pacientes de enfermedades raras desde hace mucho tiempo, desde hace meses, está alertando sobre lo que está pasando con estos pacientes. Estos pacientes son especialmente vulnerables por varios asuntos, entre ellos la dificultad de acceso a los medicamentos. Y en segundo lugar, esa dificultad de acceso a los medicamentos también se traduce en que la demora puede o causar la muerte o que progrese la enfermedad. Es una enfermedad que es muy dependiente del medicamento para que no progrese. Entonces, tener esta conversación no quiere decir que el resto de pacientes no valga la pena. Por supuesto que todos los pacientes exigimos que tengan una atención pronta, pero cuando se trata de enfermedades huérfanas o enfermedades raras, sí hay una vulnerabilidad especial. Y además, si es niños, si hablamos de niños, pues solamente por derecho de los niños, pues hay una prioridad. Kevin Arley Acosta Pico, que falleció a sus 8 años por cuenta de una enfermedad rara como la hemofilia y por no haber tenido el suministro de los medicamentos que necesita para tratar esa enfermedad por cuenta de la crisis del sector salud que está enfrentando Colombia en estos momentos. Hacemos una pausa y regresamos con noticias del mundo porque por alguna razón entró un buque cargado de petróleo a Cuba y logró pasar los filtros de los norteamericanos y vamos a preguntar ¿por qué? Tiene un Faltan 114 días para la Copa